Hola, pues continuamos haciendo ejercicios de óptica. Os voy a contar un ejercicio que está bien de vuestro libro. Es el ejemplo resuelto número 2, que está en la página 194. No lo voy a hacer exactamente igual que está en el libro porque se salta algún paso. Lo voy a hacer un poquito más despacio. Sale un poquito más largo, 2 líneas más largo, pero es más sencillo de hacer. Bueno, lo primero, como siempre, leer bien el enunciado y hacer un dibujo. Aunque el ejercicio trae de por sí un dibujo, no obstante, dibujar los rayos hay que hacerlo con cierto cuidado. Bueno, entonces nos dice, sobre un depósito de agua se sitúa horizontalmente una placa de vidrio de 25 milímetros de espesor. La cara superior de la placa está en contacto con el aire, como muestra la figura. Bueno, como veis nos ha nombrado tres medios: agua, vidrio encima y aire. Así que esos son los tres medios por los que va a pasar el aire, la luz, y vamos a tener dos superficies. La superficie entre el vidrio y entre el vidrio y el agua. Bueno, entonces, para dibujar eso ya podemos dibujar esto sería aire, vidrio, agua. Venga, seguimos leyendo. Nos dice, la cara superior de la placa está en contacto con el aire, como muestra la figura. Un rayo de luz incide desde el aire formando un ángulo alfa de 30 grados con la vertical. Es decir, incide desde el aire, el rayo viene por aquí. No es una tontería, los rayos también podrían venir desde el agua. Bueno, terminamos de leer. Calcula el ángulo de refracción del rayo de luz al pasar del vidrio al agua y calcula la distancia b de desviación del rayo. De acuerdo. Bueno, pues entonces ponemos el rayo incidente sobre la normal. Esta sería la vertical. Y nos dice que estos son 30 grados. El rayo este aquí refracta y tenemos que tener la siguiente precaución. Nos vamos a fijar en los índices de refracción para el aire. Sabemos que es 1. Para el vidrio miramos los datos del problema, 1,6. Y para el agua, 1,33. Bueno, como este rayo está pasando de aire a vidrio, el ángulo de refracción tiene que ser menor de 90 grados. Así que si aquí entra con este ángulo, por aquí no va a seguir así, sino va a estar más pegadito a la vertical. Más pegadito a la vertical. Así. Cuando llegue al agua, vuelve a refractar. Y ahora, como pasa a un índice menor, está viajando por un medio de índice de refracción 1,6, pasa a uno de índice de refracción menor, aquí ocurre lo contrario. No va a entrar con este ángulo, no va a salir con este mismo ángulo como si fuera recto, sino que va a despegarse de la vertical, porque el índice de refracción es menor, al contrario de lo que ocurría aquí. Lo vuelvo a repetir. Pasa del aire al vidrio con índice de refracción mayor. Por lo tanto, se pega, no sigue recto así, sino que se pega a la vertical. Atraviesa todo el medio vidrio y llega a la superficie vidrio-agua, va a pasar a un medio con índice de refracción menor, por lo tanto, se va a despegar de la vertical. No va a seguir así, sino que se va a despegar de la vertical. Bueno, tiene cierta importancia el dibujo, ¿eh? Un ángulo así. Este sabemos que tiene que ser menor menor de 30 grados, y este tendrá que ser mayor que el ángulo de incidencia ese. Bueno, la pregunta. Calcula el ángulo de refracción del rayo al pasar del vidrio al agua. El ángulo de refracción del vidrio al agua. En la superficie vidrio-agua, el de refracción es este. O sea, esta es el que nos están preguntando.
Les ponemos nombre, este es alfa. Vamos a necesitar uno de estos, así que a este le vamos a llamar beta y este podemos llamarle gamma. Bueno, y esto es aplicar la ley del Snell, que podemos aplicarla dos veces, una vez y dos veces. Lo aplicamos a la superficie entre el aire y el vidrio. Venga, ley del Snell. Bueno, la ley del Snell para esa superficie será el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente, alfa. Índice de refracción del vidrio, seno del ángulo de refracción, beta. Y aquí lo conocemos todo. Este es 1, este es seno de 30, que es un medio, el índice de refracción del vidrio 1,6, seno de beta. Bueno, esto es cuestión de despejar, esto es un medio. Pasamos el 1,6. Y hacemos el arcoseno. El arcoseno de 1 partido 3,2 es beta. Bueno, esto lo hacemos en la calculadora. Yo os enseño cómo lo hago en la mía. Funcionan todas más o menos igual. Sería hacer 1 entre 3,2. Le damos el igual para tener la respuesta, el answer. Y ahora hacemos inversa del seno. Y si no tocamos nada, ya nos va a hacer el arcoseno de la respuesta. 18,2. 18,2 grados. Bien, ahora ya sabemos que este beta es 18,2. No es lo que nos estaban preguntando gamma, pero el proceso siempre va a ser calcular los ángulos hasta que lleguemos al que queramos. Bueno, ¿cómo llegamos hasta gamma? Pues tenemos que aplicar la ley de Snell a la superficie vidrio-agua. Vamos a aplicarla. Yo tendré el ángulo de incidencia, bueno, el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de incidencia, que sería este de aquí. Vamos a llamarle de incidencia. Igual al índice de refracción del agua, seno de gamma, que es la pregunta. Esta es la pregunta. Conocemos los índices de refracción y nos faltaría conocer este ángulo. Bueno, este ángulo tenemos que conocerlo trigonométricamente, y esto ya son matemáticas. Yo voy a dibujar el triángulo que veo aquí, del que lo conozco todo. Sé que este ángulo, el calculado, este es beta 18 grados. Conozco este lado. Era el espesor de la lámina de vidrio, que aquí no lo puse. El espesor este eran 25 milímetros. 0,025 metros. Y este es un ángulo recto. Es un ángulo recto porque es la que forma la vertical con la superficie. Bueno, pues esto es así. Esto es muy fácil de calcular, no nos hace falta nada más que un poco de geometría muy básica. Este ángulo de aquí, como la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, 180 me tiene que ser de sumar 90, más beta, que es 18, más este ángulo de aquí. Me tiene que salir 72 grados. Como este es 72 y esto más esto me tiene que dar 90, este ángulo incidente, 72 más el incidente, tiene que salir 90. El incidente, 90 menos 72,
18. 18 grados. Y esto no es una casualidad. Este ángulo y este ángulo, si lo podemos pintar en limpio, yo tendría una cosa así. Este ángulo y este siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo, estas dos líneas son paralelas. Si yo traslado este ángulo hasta allí, o sea, yo estoy moviendo esto como si fuera un palito, lo desplazo así hacia arriba, siguiendo esta hipotenusa, me va a quedar allí, el ángulo arrastrado hasta allá va a ser esto, y estos son ángulos opuestos por un vértice que necesariamente son iguales. Son iguales, si, supongo que lo conocéis, si no es muy fácil, hay que imaginar un espejo aquí, y está claro que estos lados y este ángulo son la imagen en el espejo de aquel lado. Por lo tanto, el ángulo es el mismo. Están igual de abiertos los dos lados, así o así. Por lo tanto, es el mismo ángulo. Así que ya sabemos para siempre que el que sale de una refracción, y el complementario de este incidente, los que comparten la hipotenusa, van a ser el mismo. Así que esto de aquí podemos hacerlo o darlo por supuesto, esto como veáis. Se supone que se debe de conocer esto, que esto es 18 y este es 18. Bueno, una vez que tenemos el ángulo de 18, es muy fácil sustituir allí. El índice de refracción del vidrio es 1,6 por el seno del incidente, que es 18, será el índice de refracción del agua, 1,33. Estamos sustituyendo aquí por el seno de gamma. Despejamos 1,6 seno de 18 entre 1,33 es el seno de gamma. Yo quiero calcular el arco seno de 1,6 seno de 18 1,33. Bueno, como este seno de 18 nos venía de aquí, es el mismo ángulo, en realidad podemos haber dividido esta expresión por esta expresión y podríamos calcular gamma, que es lo que hace el ejercicio resuelto del libro. Yo prefiero hacerlo así por pasos, se calcula uno y se calcula otro, que son dos pasos muy elementales. Bueno, este gamma nos sale de acuerdo, pues hacemos 1,6 por el seno de 18 entre 1,33. Le doy al igual para que esto sea la respuesta y hago el arcoseno de la respuesta igual 21,8. Y ya hemos contestado el apartado A. Esta es la respuesta del apartado A. El ángulo con el que sale, el gamma, es un ángulo de 21,8 grados. Así que si esto se ha entendido, pasamos al apartado B. Yo voy a volver a hacer el dibujo para que lo veáis claro. Bueno, en el dibujo nos sale un segmento que no he pintado al principio para que esto quedase más claro y lo dibujo ahora. Y así lo repasamos. Tengo el ángulo incidente, el que sale de aquí más pegado a la vertical que aquel, es decir, que este sea más pequeño que aquel, y una vez que llegue aquí, respecto a esta correspondiente vertical, más separado que entra este, o sea, el ángulo con el que salga por aquí, este más grande que este. Y ya los conocemos todos. Este eran 30
este eran 18, este siempre es 18 y este es el que hemos calculado, 21,8. Bueno, y lo que nos pregunta es el valor del segmento AB. AB. Es decir, nos está preguntando cuánto vale este segmento. Bueno, como nos está preguntando un valor de un segmento, van a tener que aparecer los metros, así que lógicamente tiene que haber algún dato en metros. Claro, es el dato que no hemos utilizado antes, el del espesor de 0,025 metros, que vendría a ser este cateto de este ángulo. Este ya es un problema más de matemáticas que de física. Pero bueno, en realidad la geometría y la física son dos caras de una misma moneda. Bueno, yo quiero saber esto, el segmento AB, conozco multitud de ángulos, este lo conozco, y conozco este otro cateto. Bueno, pues conozco, respecto a aquel ángulo, conozco el cateto contiguo, necesito saber el cateto opuesto. Si tengo opuesto y tengo contiguo, eso nos suena a tangente. La tangente de 18 es el cateto opuesto a B entre el cateto contiguo 0,025 metros. Sobre estas unidades hago una apreciación. Bueno, pues desde aquí despejamos. La distancia B será 0,025 metros por tangente de 18. 0,025 por la tangente de 18. 8,12 por 10 elevado a menos 3 metros. Con 12 milímetros. Bueno, ya está la respuesta. Bueno, dos cosillas. El calcular esta distancia, cuánto está separado el rayo respecto a la vertical, o sea, cuánto ha avanzado en este sentido, cuánto ha avanzado por aquí al cambiar de superficie, es una pregunta típica. Este es un procedimiento que se pregunta en este tipo de problemas. Así que sacar este triángulo y calcular el segmento opuesto es un procedimiento que debéis conocer. La apreciación sobre unidades. Como la tangente y el seno y el coseno no tienen dimensiones, en realidad yo aquí puedo manejar las dimensiones que yo quiera, pero tienen que ser las mismas unidades arriba que abajo. Es decir, yo aquí podría haber puesto 25 milímetros y arriba me saldría el resultado en milímetros. Habría obtenido directamente el 8,12. Esto es lícito porque esto, aunque no se ponga, estos son metros, los metros con los metros no están y esto me sale adimensional, sin unidades. Por lo tanto, yo aquí puedo manejar las unidades que quiera a condición de que sean siempre las mismas. Es una cosa que típicamente pasaba, y os lo cuento para que recordéis, en este tipo de ecuaciones. Yo puedo meter las unidades que yo quiera de presión o de volumen, a condición de que las que haya de presión aquí tienen que ser las mismas que haya de presión ahí. Bueno, pues hasta aquí llegó el ejercicio de ejemplo para que vayáis tomando práctica en esto, y a continuación os voy a subir otro vídeo de otro ejercicio bastante más completo y bastante más extenso que nos vale ya de entrenamiento para que os pongáis vosotros solos con los ejercicios tipo PAU. Venga, hasta luego.